en esta mañana nos ocupa en esta mañana Primera de Pedro capítulo 3, verso de 13 al 22. Y leemos su palabra en esta mañana. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por que ella es viva y es eficaz. Señor, sabemos que somos vasijas rotas, Dios mío, y que tú estás armando estas vasijas. En esta mañana, Señor, vuélvenos a restaurar con tu palabra. En esta mañana, Señor, como vasijas quebradas, como vasijas con salidero, con leaking a veces, Señor, en esta mañana trae tu pegamento santo, Señor, y restáuranos, Dios, porque ella es medicina para nuestros huesos. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, el apóstol Pedro está siendo usado por Dios también para decir cosas profundas. No se piensen que Dios dejó todo profundo para el apóstol Pablo nada más. Pedro también tiró sus lanzamientos de cosas que uno dice, bueno, Pedro, y ahora nos pones a pensar, ¿verdad? Pero vamos a llegar ahí un momento. Pedro está sabiendo, él sabe que las circunstancias en las que se encuentran todos los judíos que han seguido a Cristo son circunstancias adversas. Y él sabe que muchos de ellos están apasionados por el Señor. De otra forma no estarían permaneciendo en el Señor, ¿verdad? Él sabe que ellos están apasionados por Cristo, pero están en un contexto que no están en un campamento cristiano. Ellos no están en un retiro espiritual, ¿verdad? Ellos no están en un concierto, en un congreso. Ellos están metidos en el mundo, en Roma, en el imperio más poderoso en aquellos tiempos, ¿verdad? Y están dispersos por todo aquello. Y Pedro vimos el pasado domingo cómo les está llevando a ser compasivos unos con otros. Esto hoy se llama la ética cristiana. De hecho, lo estamos dando en la universidad, la ética cristiana. Cómo debemos los cristianos comportarnos en este mundo, ¿verdad? Y Pedro da toda una disertación sobre cómo debemos ser la iglesia en este mundo. Y le dice, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, verso 8, capítulo 3, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolvéis mal por mal, ni maldición por maldición. Y está dando una serie de indicaciones, de instrucciones para que la iglesia sepa comportarse en este mundo.
Pedro en el versículo 13 comienza con una pregunta. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguen el bien? Una pregunta interesante y desafiante. Pero no nos deja ahí, él continúa, dice, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Él hace una pregunta, pero después nos dice, bueno, no es que no vayan a sufrir, pero si sufren por causa de la justicia, somos bienaventurados. Porque cuando uno lee la primera pregunta, dice, entonces si yo hago el bien, nadie me podrá hacer daño. Si yo hago el bien, entonces Dios está conmigo, Dios me guarda, y si yo obedezco a Dios, tengo una cápsula en derredor mío y nada podrá llegar contra mí, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que, como se llama esta serie, extranjeros y peregrinos, estamos caminando por tierra que no es, si nos estamos anclando, estamos haciendo cosas que tal parece que vamos a vivir aquí para 120 o 200 años. Uno piensa más allá y Dios, ¿verdad? Uno analiza, uno piensa, uno invierte, uno está, pero la verdad es que tú y yo tenemos que cada día recordar, o que alguien nos lo recuerde, que estamos de pasada. Somos extranjeros y peregrinos. Amén. Así que Pedro está diciendo, ¿quién es el que podrá hacernos daño si ustedes siguen el bien, si obedecen a Dios? Dice, pero también sabemos que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Verdad? No os amedrentéis por temor de ellos. No os amilane vuestro corazón. No decaiga vuestro corazón. No se desanime vuestro corazón a causa de ellos. Dice en el versículo, ahí mismo, siguiendo en ese mismo pasaje, ni os inquietéis, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ahí cae el énfasis del apóstol Pedro, en la palabra santificar. Él nos está llevando ahora desde el momento de que sí, ¿quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá lacerar? ¿Quién nos podrá afectar? Y aún si sufrieras algo por causa de la justicia, bienaventurado. Pero sepas que todo este paquete, todo este grupo de cosas que pueda pasar, ¿verdad? Es para que santifiquemos, para que Dios nos santifique en nuestros corazones. Hermanos, la santificación es dolorosa, ¿verdad? Pero es esperanzadora, porque el fin de Dios es hacernos más como su Hijo. Y en la santificación, tú y yo vamos a ser procesados, pero es bueno, porque Dios quiere que tú y yo nos parecemos más a Él. Dice en el versículo después, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es un texto bien conocido y lo usamos mucho para hablar de la apologética. Y de hecho la palabra presentar, cuando está diciendo está siempre preparado para presentar defensa, esa palabra significa apologética, apología, y es la defensa de la fe. Es tú como creyente tener la decisión, ¿verdad? De en cualquier lugar que estés, sea en tu trabajo, sea en las redes sociales, sea con tus amistades, estemos siempre preparados para presentar defensa, ¿verdad? Ante todo aquel que demande razón alguna de nuestra esperanza. Ahora, Pedro nos da dos ingredientes interesantes que nos cuesta a nosotros. Dice, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Pedro complicó el asunto aquí. Si él hubiera quitado esa palabra y hubiera dicho presentar defensa del Evangelio, hubiera sido más fácil, pero no. Puso con mansedumbre y reverencia. Yo recuerdo la historia de Cuba, cuando los españoles llegaron allá, los taínos, hubo un taíno, un indio de ellos que dijo, muy famoso, dijo, si cuando yo esté en el cielo,
voy a verlos a ustedes, prefiero no llegar al cielo, ¿verdad? Y a los españoles, porque llegaron conquistando, que llegaron haciendo muchas cosas, y es una historia interesante, porque hay muchos lugares que llegaron y Dios los usó, porque en México las tribus hacían sacrificios de niños, hacían muchas cosas, y Dios los usó a ellos para exterminar todo eso, así que no fue todo tan malo, amén. Hubo cosas buenas que Dios usó también, lo que hay que leer la historia, con los mayas y los aztecas. Pero ciertamente el proceso de las cruzadas, la primera cruzada en Jerusalén fue buena, porque fue para ir a predicar el evangelio, porque los musulmanes estaban creciendo. La segunda y la tercera cruzada fueron más sangrientas, porque ya incluyeron guerra, incluyeron masacres, y ya esto era cuestión de vida o muerte. Entonces, Pedro está diciendo, escúchenme, tenemos que predicar el evangelio y estar siempre listos para dar las buenas nuevas, pero con mansedumbre y reverencia. Hace poco Tesla había lanzado lo que se llama los Cybertruck, y hace unos días salió que todos los Cybertruck están siendo en un recall, están siendo llamados para atrás porque el pedal del acelerador se pega y el carro tiene peligro de continuar. Y se imaginan un Cybertruck de eso por toda la ley, arrasando con todos los carritos aquí del 2015, 2017, del 2001, arrasando. ¿Se imaginan eso, verdad? Sería una barbarie. Así que Pedro nos está ayudando a ponernos un freno. Prediquemos el evangelio, estar siempre listos para presentar defensa con el evangelio, pero con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre para con la persona y reverencia para con Dios, porque al final el más interesado en las almas no son los pastores, es Dios. El más interesado en las almas no son las convenciones, no son las instituciones, no son las denominaciones, es Dios el más interesado. Y al final la obra que Él hace en las vidas, ¿verdad? Solo Él puede hacerla. Tú y yo estamos llamados a soltar la palabra y a modelar a Cristo en nuestras vidas. Lo demás se encarga Dios. Pero el hombre a veces quiere ir más allá y usar la fuerza, usar la violencia para presentar el evangelio. Y Pedro dice, no es así. No pegues el acelerador hasta el final. Acelera, pero también frena. ¿Verdad? Y usted seguro tiene muchos miembros de su familia que no son cristianos. Y estoy seguro que también usted ha sido criticado por seguir al Señor. ¿Verdad? Estoy seguro que usted ha sido juzgado, ha sido malintencionado. Y hoy en día quizás usted es la oveja negra en su familia o en alguna parte de su familia por usted ser cristiano. Eso es bendecido por el Señor. Usted es considerado bienaventurado. El cielo, la corte celestial, no la humana, la corte celestial lo declara usted bienaventurado. Amén. Por ser juzgado incorrectamente por seguir a Cristo. Y hermano, ese es uno de los frutos del evangelio. También sufrir por causa del Señor. No todo es paz, color de rosa, también sufriremos por causa del Señor. Eso es bendición. Pedro continúa en la lectura, continuamos la lectura esta mañana. Tengo una frase de Paul David Tripp, un autor y pastor contemporáneo en estos tiempos de sana doctrina, reformado, Dios lo está usando muchísimo. Y él dice con respecto a la santificación: la iglesia no es un aula teológica, es un centro de conversión, confesión, arrepentimiento, reconciliación, perdón y santificación, donde las personas imperfectas depositan su fe en Cristo, se reúnen para conocerlo, amarlo y mejor, y aprender a amar a los demás como Él los diseñó. Esa es la iglesia. Es un centro de restauración. Cuando no queremos ser restaurados, usted sale del centro de restauración. Hay muchos lugares que usted ve los hombres por la calle y usted los ve sin comida, pero sepa que hay ciudades que tienen habilitado comida para darle a esas personas, pero no quieren ir porque tienen que dar su ID, les van a controlar lo que están haciendo, van a controlar su diario, ¿ok? Entonces,
No es que no tengan, es que no quieren ser controlados. ¿Sabía usted eso? He dicho en muchos lugares que es mejor hacer lo que yo quiera y pedir comida. La iglesia es un lugar de restauración, donde la membresía también está para saber qué pasa unos con otros. Cuando Pablo enviaba las epístolas, ¿verdad? Que sabemos que no llegaba vía email como llegan hoy en día. Las epístolas llevaban un proceso, había alguien que tenía que llevarlas, era alguien fiel, era alguien que sabía la ruta, no era cualquier persona. Pero quien primero se la leía eran los miembros de la iglesia. Se leía primeramente a los miembros y ahí todos estaban creciendo diciendo, vamos a ver qué nos dijo el apóstol Pablo. Hermanos, la iglesia es importante. Alguien dijo, la iglesia es esencial. ¿Usted sabe quién fue? Ahora, Pedro está diciendo, en la santificación Dios nos va a usar a nosotros mismos. Por eso se llama el ministerio hierro con hierro. Porque si yo hago así ahora este micrófono y lo pego, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer aquí ahora? Se va a rayar. Eso, usted ve una rayadura, pero lo que pasó es realmente de manera microscópica es que se redujo el hierro, se gastó. ¿Ok? Hubo un gastamiento, lo que no se ve apenas, pero hubo un mínimo desgaste que ocurrió. Dios va a usar en la iglesia a cada creyente para la santificación y también va a usar a tu cónyuge para tu propia santificación. A tus hijos para tu propia santificación. Porque la paciencia que hay que tener con ellos, ¿verdad? Es una paciencia que Dios va a usarla para santificarnos. Para no responder agresivamente, para no estar airados y que haya un maltrato. Hablamos hace 2 domingos a través de la lengua. Hablamos hace 2 domingos, Pedro mismo lo dice más atrás. Dios nos ha estado hablando, hermanos, para que nuestro carácter sea moldeado. La iglesia es un centro de confesión, es un centro de restauración, es un centro de reconciliación, es un centro de perdón y es un centro de arrepentimiento. Esa es la iglesia, a través de una doctrina saludable. Amén. Pero tienen que ocurrir estas cosas, hermanos, para que sea iglesia, para que sea un cuerpo, para que sea una nación que Dios ha llamado para representar su gloria. Con respecto a la proclamación del Evangelio, el Evangelio hoy en día, sepa usted, que es cuando más cristianos hay en la historia de todo el mundo. Hoy en día es cuando más iglesias se han plantado en el mundo entero. Y es que Dios está interesado en usar la iglesia para su misión. Christopher Wright tiene una frase que siempre me ha captado en su libro La misión de Dios, que dice: no es que Dios tenga una misión para su iglesia en el mundo, pero que Dios tiene una iglesia para su misión en este mundo. Amén. Voy de nuevo. No es que Dios tenga una misión para su iglesia. Vamos a darle a la iglesia una actividad más, algo que hacer porque está aburrida. Mira, tienes una misión. Alcanza a las personas. No, es que Dios tiene a la iglesia, la tiene para su misión en este mundo. Y para eso nos va a usar. Y para eso nos va a mandar. Y para eso nos va a enviar. Y para eso nos va a levantar y nos va a capacitar. ¿Verdad? Porque no somos la misión no es un departamento más de la iglesia. No es un libro más. Es para lo que Dios tiene a la iglesia. Para llevar el evangelio a cada hombre, mujer y niño. Para que seas testigo ahí en tu trabajo, cuando vayas a hacer los taxes, cuando vayas a hacer un movimiento, una gestión, que sepas que en ese lugar hay vida eterna. Y Dios fue ahí porque tú fuiste ahí. Donde tú vas, ahí se mueve Dios. Amén. Amén, hermano. Y eso es una bendición. Saber que tú y yo somos parte de su misión. En lugar de que la misión o todas las cosas de Dios están hechas para mí. Para mi satisfacción. No es así. Dios, que sea tu satisfacción. Pero todo lo demás, Dios nos va a usar.
Que sea Él nuestra satisfacción, que sea Él nuestro enamoramiento, que sea Él nuestro Señor con el cual ese esposo que tú quieres pasar tiempo. Que sea Él quien cautive nuestra vista, nuestro corazón. Que sea Él todo lo que conquiste tus caprichos, tus deseos, tus anhelos, tu pasión. Que sea Dios. Y cuando Dios sea lo más dulce que tenemos, hermanos, decía Charles Hodge, cuando Dios sea lo más dulce que tenemos, el pecado nos sabrá amargo. Pero que Dios sea dulce para que el pecado no sea amargo. Si no, el pecado va a ser dulce y Cristo va a ser amargo. Amén. En esta mañana, que el Señor sea nuestra pasión. Y Pedro continúa, dice en el versículo continuando, dice en el versículo 16: tened buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Hermanos, sí seremos calumniados. Sí seremos calumniados. No te lo puedes quitar de encima. I'm sorry. Sí seremos calumniados. Es parte del signing. A veces firmamos contratos, ¿verdad? compras algo y te mandan los terms and conditions que tú no quieres leer. Yo tampoco lo leo. Y usted firma. ¿Quién aquí lee todo? Vamos a darle un premio. Vamos a sacar una Biblia nueva ahí. ¿Quién aquí ha comprado, lee todos los terms and conditions de lo que usted compra? Amén. Yo pensaba que era el único. ¿Usted no sabe lo que está firmando? ¿Se enredó, hermano? Nos complicamos, se complicó el juego. Pero ya firmaste. Bueno, cuando firmas en el Evangelio por seguir a Cristo, uno de los puntos que estaba ahí que no te diste cuenta: sufrirás por mi causa, sin comerla ni beberla. Pero yo no leí esto en el contrato, yo leí: acepta a Dios y todo te va a ir bien. Sorry, disculpa, lo siento. Ese era un Dios con D minúscula, un Dios creado conforme al vientre de los hombres. Pedro nos está diciendo: tened buena conciencia para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores. Tú estás haciendo las cosas bien y de repente tienes un pariente de la familia ahí, y te saca lo que hiciste hace 5 años, que sabes que resbalaste, que no fue bueno. Pero ya lo bueno que has hecho, eso no importa. Aquellos de 5 años empaña todo, porque así somos. Que glorifique a Dios nuestras vidas, a pesar de lo que murmuren o digan de nosotros. Entonces Pedro nos lleva a nuestra esperanza. Pedro, como con una buena ortodoxia, exégesis, nos lleva al Señor. Dice: escuchen, esto no se queda así, voy a llevarlos a uno que sufrió, para que tengan consuelo. Y dice en el verso 18: asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí este es un texto que siempre ha tenido mucha polémica y tiene muchas interpretaciones. Yo en esta mañana voy a dar 3 de ellas, pero no voy a decir que esta es la que prefiero. Amén. No tengo el crédito ni la autoridad para decir esta es la que es, porque los mismos eruditos y hombres de Dios, escolares, han dado 3, hasta 5 hay también, y ellos no han dicho esta es la que es. Así que yo me considero apenas un estudiante y tampoco me atrevo a decir esta es la que es, pero voy a dar 3 que R.C. Sproul da en uno de sus estudios.
La primera versión sería, ¿qué significa que Cristo predicó a los espíritus encarcelados cuando descendió? Han escuchado ustedes que Cristo descendió al infierno, ¿verdad? Descendió, predicó, pero ¿qué predicó? ¿A quién predicó? Voy a dar 3 de ellas en esta mañana. La primera, una de las interpretaciones que se dice es que Cristo predicó en el corto intervalo entre su muerte y resurrección durante un descenso al infierno. Se dice que Cristo anunció su victoria a los espíritus de los malvados contemporáneos de Noé en el reino de los muertos. Esa es una postura, que Él descendió y predicó el Evangelio, predicó, se presentó a los que fueron desobedientes, recuerden ustedes, en el tiempo de Noé. Esa es una de ellas, y está conectada con Noé porque el pasaje está conectado con Noé también. La segunda versión que se dice, Cristo proclamó su victoria a los ángeles caídos en su lugar de confinamiento. Él fue y proclamó su victoria a todos los principados caídos. Ahora, esto nos lleva entonces a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, donde Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro, Dios también lo usa para cosas profundas. No suena más a Pablo, ¿verdad? Qué bueno que Dios ha tenido misericordia de un pecador. Amén. Y nos está enseñando, Pedro diciendo que Dios no tuvo compasión de los ángeles que pecaron, los ángeles rebeldes, y los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Esto es un tema que podemos entrar quizás en otro momento con más profundidad, pero a estos mismos algunos piensan que está Pedro refiriéndose a que él fue y les predicó a estos ángeles. Es otra postura. La tercera dice, los espíritus encarcelados son personas a las que Cristo predicó durante su ministerio terrenal, puesto que su obra incluía la proclamación de libertad para los cautivos. ¿Qué dice en Lucas 4, 16, 21? Dice que Jesús, estando en Nazaret, ¿qué hizo Jesús en Nazaret? Saben que creció en Nazaret, y estando allí regresó, fue a la sinagoga, le dieron el libro, y cuando abrió el libro estaba en Isaías 61:1. ¿Qué dice Isaías 61:1? El Espíritu del Señor, de Jehová, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vengar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Otros dicen que para que esto se cumpliera tenían que ser liberados todos los que escucharon a Jesús en su predicación. Es otra postura, ¿verdad? Pero todo está conectado con la palabra. Estas posturas no son filosofías o ideas que se han inventado. Recuerden ustedes que este es el pasaje que Jesús llega a la sinagoga, le dan el libro, él abre el libro de la ley, lee Isaías y todos se quedan así como estupefactos y dicen, ¡wow! Y uno dice, ¿no es este el hijo de José carpintero que está hablando este hombre con estas palabras y esta elocuencia? Y dice, no, yo no sé si realmente era. Entonces es ese momento cuando Jesús lee, que sabemos que después fue llevado a la punta del monte y fue expulsado y tuvo que salir. Entre ellos dice que salió. Esta es otra postura. No recomiendo que alguien diga, es esta, porque aún no sabemos. Es una de ellas, o quizás no es ninguna de esas. Pero sí es bueno que pensemos y que sepamos que Él descendió también allá abajo, y que también allá abajo Él es el Señor. Amén. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Alabado sea el Señor. Otro pasaje que también está aquí, que también puede confundir a muchos, y es cuando Pedro dice, los que en otro tiempo desobedecieron, versículo 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice en el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios,
mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Este es otro pasaje también que, si uno lo lee así de repente, solo desconectado de toda la palabra, puede pensar que el bautismo salva, y eso puede traer ciertas malas interpretaciones. Pero ciertamente Pedro está refiriéndose a que Noé, con 7 personas más, su transitar en esta arca, su recorrido, su permanencia en esa arca, y que el arca fue, y que el diluvio llenó toda la tierra, ¿verdad? Y todos murieron en aquel tiempo. Saben ustedes que hay un nuevo inicio con Adán y Eva, pero hay otro inicio en Noé, ¿verdad? Dios le dice a Noé las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva: multiplicaos, ¿verdad? Y fructificados para que llenen la tierra. Una vez más comenzó de nuevo. Toda la tierra se quedó vacía. Comenzó una vez más en Noé. Ahora, la salvación, Alcis Pro dice en uno de sus comentarios, la salvación física de Noé a través de las aguas del diluvio prefigura a las aguas del bautismo. Es una prefiguración y a la salvación que representa este bautismo. El bautismo simboliza el juicio sobre el pecado en la muerte de Cristo y también la renovación de la vida. Las aguas del diluvio fueron un juicio sobre los malvados y al mismo tiempo salvación física para Noé y su familia. ¿Entienden eso? Dios usó el arca para traer un juicio. Eso fue un juicio, hermanos. Fue juicio de Dios. Pero por medio de las aguas, en las aguas Noé y su familia fueron salvas. No se queda ahí. También en Corintios, Pablo nos habla que Moisés también fue bautizado en el agua y en la nube. Para hablar del bautismo. Primera de Corintios, si pueden buscar su Biblia, Primera de Corintios 10, verso del 1 al 13. Primera de Corintios 10, versos del 1 al 13. Dice su palabra: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Este pasaje, si siguen más abajo y van a leer, Pablo está hablando acerca de la murmuración. Saben que Corintios fue una iglesia llena de dones, pero bien inmadura. Llena de dones, pero que estaban escondiendo el pecado que existía en una familia de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo les está hablando fuerte a ellos con respecto a la murmuración, con respecto a la desobediencia. Y en eso les dice: pero escuchen, no ignoren algo, hermanos. También Moisés, con 2 millones de personas, fueron bautizadas. O sea que el bautismo no es algo nuevo. Dios lo viene usando simbólicamente desde el antiguo pacto, porque es el cambio de una vida antigua a una vida nueva. Yo sé que hoy en día el bautismo hay que pasar 15 cursos, 25 cursos. Tienes que casi que ser, llegas a la maestría, ya te puedes bautizar, ¿verdad? No sé cuánto les ha pasado, pero realmente, hermanos, el bautismo es algo que es un inicio. Debería ser mucho antes, cuando realmente hay frutos de una conversión genuina en el corazón de las personas. Ahí debe ser el bautismo, porque es un inicio, es un punto de comienzo, ¿verdad? Así que el bautismo como tal no salva. El bautismo en agua no te salva, pero el que te hayas bautizado en Cristo es una evidencia de que en tu corazón hay salvación, porque estás testificando públicamente que ahora Cristo es el Señor, y es un mandamiento. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar en el libro de Hechos, vinieron unos romanos y le dijeron: Señor, le dijeron: bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Ya sabemos que crucificamos al Señor, ya sabemos que hemos hecho todo lo que no había que hacer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaos. Es un mandamiento. Hoy en día, en esta nueva etapa de la neoiglesia que están hoy en día, ¿verdad? De que yo no necesito la iglesia, yo y Dios, Él y yo y Él.
Él y yo nos entendemos, ¿verdad? No, yo bautismo en una iglesia, no, yo no necesito eso. Son posturas neoevangélicas, posturas humanistas metidas dentro de la iglesia. No son cristianas, no son bíblicas, por tanto usted y yo no las creemos. Y si alguien las dice, usted, como dice Pedro, con mansedumbre, lo confronta en el Señor. Amén. Sí, necesitas una congregación, porque la iglesia es del Señor. Necesitas reunirte, porque tú tienes una familia, si has nacido de nuevo, ¿verdad? Tienes una familia que te necesita y que tú necesitas. Amén. Así que el bautismo es de Dios, es un mandamiento, amén, y es una muestra pública de que en tu corazón el Rey de Reyes ha nacido. Amén. Así que Pedro está llevándonos a este punto, hermanos, para que entendamos que sufriremos en el Evangelio. Lo que pasó a Noé y a los antiguos no son historietas de escuela dominical. Es para que tú y yo también lo leamos, reflexionemos, tengamos temor, tengamos reverencia y digamos: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y si Pedro lo cita reiteradas veces, esto le da más evidencia todavía a Noé y a la historia del gran diluvio universal. No hace falta ni que veas Discovery Channel para evidenciar que existió. La palabra lo dice. Amén. Así que esta mañana, hermanos, quiero que te pongas de pie para juntos orar en esta mañana.